Bueno, ahora sí. Antes que nada, buenas tardes y gracias a todos por venir. Vamos a dar una presentación acá con Pablo sobre testear y debuguear los Lightning Components, los Lightning Web Components con Jest. Esto es más o menos la agenda que vamos a dar. Hablar de Jest como herramienta de testing, cómo instalar y configurar, la estructura de los tests, lo que son los matchers para testear la igualdad o desigualdad de las variables y demás. Cómo correr los tests, crear alguno y configurar tanto el Web Inspector o VS Code para debuguear desde VS Code. Y bueno, somos Federico y Pablo, somos desarrolladores acá en Altimetric. Y bueno, para esto Jest es básicamente un framework de testing en JavaScript que sirve para escribir unit tests. Hay un módulo que es específico para escribir unit tests para Lightning Web Components. Jest a su vez se puede utilizar para testear React o otras cosas hechas en JavaScript también. El módulo que vamos a usar se llama LWC Jest, que instala todo lo necesario para configurar esto para un proyecto de Salesforce DX y se puede correr tanto desde la línea de comandos o desde VS Code, como decía recién. No corre en el navegador ni se conecta directo al org, que eso lo hace que se ejecute más rápido. Entonces, para caso si hay que testear algo de la data, por ejemplo, hay que hacer mocks en JSON para importarlos y testear por ahí. Ellos, según su propia documentación, como se enfocan en la simplicidad, facilita varias cosas. Configuración casi mínima, que ya viene pronto para usar. Apunta a funcionar sin necesidad de configurar nada. Para la gran mayoría de proyectos JavaScript, ya sea React, Angular y bueno, Lightning Web Components. Los tests pueden correr en paralelo y a su vez tienen un proceso único para maximizar el rendimiento. Eso es lo que dice en la documentación. Corriéndolos en la realidad con Lightning Web Components no es tan rápido. Tiene una API bastante fácil y bastante bien documentada y un toolkit bastante completo. Y a su vez después es seguro porque cada test tiene un global state único, entonces no va a haber referencias cruzadas entre ninguno de los tests. Y bueno, supuestamente es rápido, lo cual no es real, pero bueno. Relativamente rápido. En teoría es rápido, en la práctica no es tan rápido. Después van a ver. Instalarlo es fácil, necesitas Node y NPM y necesitas, si ya tenés el proyecto de Salesforce DX, necesitas un package.json. Si no lo tenés, bueno, lo creás con el npm init, que con los valores por defecto ya funciona, y después instalás con @salesforce /lwc-jest. Es sencillo de instalar. La manera de configurarlo en el package.json se puede definir en la parte de los scripts. Esta es la recomendación que hay en la documentación mismo de Lightning Web Components. Cosa de que después se pueda correr desde la línea de comandos con npm run test unit o test unit watch o test unit debug para usar el debugger. Con el watch la ventaja que tiene que va a estar constantemente chequeando si hubo algún cambio en el archivo que estás trabajando, en alguno de los tests que estás trabajando, y los va a correr de vuelta. Que eso te puede perjudicar en el CPU y en la velocidad de que corran los tests. Y para trabajar con esto es bastante sencillo, o sea, se crea dentro de la carpeta de donde tenemos el componente, una subcarpeta que la nombramos con dos tests, dos guión bajo, y ahí guardamos todos los archivos JavaScript de los tests. No importa cómo los nombremos, pero siempre y cuando tenga la extensión .js y se recomienda que terminen en .test.js. Después, cuando lo corramos,
Jest desde la línea de comandos automáticamente va a escanear todas las carpetas y va a ejecutar todos los tests que encuentre. Y bueno, como decía recién, los nombres de los archivos van a terminar en .test, y el que tengo a la derecha es un ejemplo que saqué de la documentación, que la manera de testear, de hacerlos, vamos a tener que importar el create element del módulo de LWC, importar el componente que vamos a testear, y dentro del describe ahí podemos tener múltiples tests. El after each en realidad se utiliza como para que reinicialice lo que sea que haya en el DOM, en el JS DOM, que es lo que usa. No usa el DOM verdadero, usa una simulación de Shadow DOM. Y bueno, acá para simplemente que después de cada test destruya lo que sea que insertamos en el DOM y ejecute el siguiente test. Y utiliza lo que ellos le llaman matchers, que es para testear los valores, ya sea de variables, objetos y demás. Este, por ejemplo, el que tengo en la captura ahí, el expect 2 más 2 to be 4, es una manera, es lo que ellos le llaman que devuelve una expectativa sobre lo cual llamaríamos al matcher. El expect devuelve la expectativa. Y en ese caso, bueno, se espera que 2 más 2 sea 4. Pero se puede chequear con el to be, con el to equal, que el to equal se utiliza para objetos, para que te chequee cada uno de los atributos del objeto. Si estás esperando que sea null y definido o undefined. Y la lista en la documentación es bastante larga. Por eso no la puse toda. Porque tienen para testear strings, arrays, literales, exceptions y demás. La documentación es bastante completa y está muy buena. Y acá, antes de pasarle la posta a Pablo, les voy a mostrar un test. ¿Dónde estás? Acá. Para que vean más o menos lo fácil que es esto. Esto es un test que hice sobre el componente que mostré para los que vieron al workshop anterior. Es del componente que mostré la vez pasada, que era más que nada un componente con un form, con 4 campos, y sobre el objeto contact, y que era editable. Y en el test, acá vamos a darle zoom a esto. Acá, como decía antes, vamos a importar el create element, que es lo que vamos a necesitar para crear el componente en sí a testear. Vamos a importar el componente que vamos a testear, y acá en el describe, bueno, tengo el after each para reinicializar todo. Y en este caso tengo dos tests. Tres tests, perdón. Uno que testea que cargue la data con un record ID y el nombre del objeto. Otro que chequee que esté en la cantidad de Lightning Output Field especificada en el formulario y los Lightning Input Field. Y acá es simplemente crear el elemento para el test. Después el elemento, lo que estoy acá testeando son las propiedades. Estas. El record ID y el object API name, que esa la tenés por defecto. Acá agregamos el elemento, o sea el componente al JS-DOM. Y acá con element.shadowRoot es que voy a chequear
si existen los elementos que voy a tener en el componente. En este caso el record de edit form. Y dentro del record de edit form las propiedades que estoy testeando. Y acá estoy utilizando lo que decía de los matches. El expect, el record de edit que está en el formulario, que sea igual a la constante que tengo acá. Y después es lo mismo para los otros. En este caso le estoy declarando una constante con un array de campos y con array.from estoy chequeando que los Lightning Output Field que estén en el shadow root existan y que estén en el mismo orden. Acá por ejemplo estoy usando el toEqual para que cuando traigo el output field names de los campos que existen en el formulario lo compare al objeto que declaré acá arriba. Y esto sería lo mismo pero con otros campos y el Lightning Input Field. Que como ven, en este caso estoy usando las arrow functions y es todo bastante sencillo de hacer en JavaScript. No estoy testeando si está cargando el registro correcto y eso porque, bueno, no estoy testeando el Lightning Record Form porque eso ya viene de Salesforce, ya viene testeado. Y en este caso, si vengo acá, que esto después Pablo les va a hablar un poco más de esto. Y acá ven lo que decía de la velocidad. Bueno, también esto es porque los corre con el debugger de VS Code. Podés correrlo en el modo estándar sin el debugger que corre un poquito más rápido. Pero acá, por ejemplo, en VS Code, acá me da el resultado y teniendo el debugger acá mismo, la ventaja que tengo es que puedo hacer cosas como los breakpoints. Acá mismo sin necesidad de estar usando el inspector de Chrome ni nada. Y que en algún momento se va a frenar ahí. Ahí va. Entonces acá puedo tener el stack, las variables, el call stack. Y me permite debuguear con más detalle que solo correrlo y ahí lo continúo y bueno, y ahí liquida. ¿Se podría saber que el punto record ID tiene cargado lo que esperás? Perdón. O sea, decir paso por paso y viendo que se carga cada variable. Ah, sí, claro. Podés ir poniéndole todos los breakpoints que quieras o que necesites. Seccionar en el momento. En el momento también y te permite, por ejemplo, si hago los breakpoints los puedo hacer así o directamente poniéndole debugger. Hace lo mismo, le hace un breakpoint ahí. Esto si lo ejecuto de vuelta. Y algún día ahí paro acá. Y ahí, por ejemplo, ahí me dice el record ID. Y también si me paro acá sobre el element, me da más detalle, que bueno, acá como tengo tan agrandado el texto no se lee muy bien. Capaz que ahí
Ahí va. Me da más detalles sobre esto, sobre los objetos que tengo hasta ese momento. Que es muy similar a usar el inspector de Chrome, pero bueno, lo tenés acá directo, sin estar yendo de un lado para otro. Y bueno, hasta ahí llegaba mi parte. Ahora les paso. Él mostró cómo se usaba el Visual Studio Code con el plugin de testing. Y bueno, lo que yo voy a hablar un poco es de cómo preparar el browser para trabajar con Lightning Web Component. O sea, una de las cosas que te enfrentas cuando recién arrancas con Lightning es que estás debugueando tus Lightning Web Components y no ves la información de una forma sencilla, no sé, tirás console logs y tratás de ver información que te está devolviendo el org y no es posible. Y bueno, con un poco de configuración del browser más configuración en la org se puede simplificar eso y de ese modo desarrollar los componentes de una forma más rápida porque se pierde tiempo en ese debug. Y bueno, Salesforce tiene lo que se llama Production Mode y el Debug Mode. El Production Mode en Lightning es lo que hace es para facilitar y para ganar en performance. Lo que hace es, bueno, básicamente toda aplicación lo hace. Cuando van a enviar al browser, mandan archivos de JavaScript minified, porque claro, reduce la cantidad de bytes y demás. Bueno, y también Salesforce lo que hace es, como modo de protección, lo que hace es usar proxies, JavaScript proxies, que es hacer read-only la información que va a mostrar. Entonces, con Lightning Web Components una de las cosas que Salesforce ahora provee es deshabilitar ese Production Mode para usuarios específicos. Lo que va a hacer es todo eso que reduce para ganar performance, lo deshabilita cuando estás corriendo en la hora con ese usuario. Lo vuelve más lento, pero se supone que vas a ser un desarrollador y lo que buscas es eso. Es debuguear. Bueno. Bien, con el debug mode lo que hace Salesforce es proveer ese JavaScript que estaba minified, proveerlo unminified. También abre a la posibilidad de usar custom formatting, que es lo que ustedes ven cuando tiran un console log con la información que viene en el proxy, que ustedes empiezan a abrir ese JSON, van a ver que tiene un original target por ahí que es donde está la información posta real. Y bueno, lo pueden hacer con JSON Stringify y lo ven plano, o lo que lo pueden hacer es usar un custom formatting para simplemente no tener que estar haciendo eso y tener una impresión directa cuando lo usen, ya sea en la consola, poniendo watchers o demás. En cada lugar o cuando hacen hover sobre cada variable, el toolkit ese que se va a abrir ya va a estar formateado. Y bien, también las console warnings, que son todas las warnings que vemos ahí cuando estamos en Lightning.
yo les voy a mostrar. Esto es un Lightning Component, es una aplicación, pero lo que nos interesa es el debug. Y bueno, al cargar, a veces es tedioso saber dónde está nuestro componente, el archivo de nuestro componente, o dónde encontrarlo para debugar, y línea por línea. Bueno, yo ahora estoy corriendo con un usuario que tiene el debug mode deshabilitado. Pueden ir por el usuario o también estos tienen debug mode, una page. Esto es una opción que tienen en el user mismo, o lo pueden hacer para varios usuarios. Enable Disable desde esta página. Ahí me habilitó el debug mode. Si yo vamos a deshabilitarlo y les muestro cómo es Minified. Bien, así es como Sailform en Production Mode manda la información del JavaScript de ese componente al browser, y nosotros podemos hacer un pretty print. Aquí ya mejora bastante, pero no es lo mismo que estar con el debug mode. ¿Ahí cómo inspeccionaste para llegar hasta el source ese? En Sources ves bajo Lightning. A ver, esto más acá. En Modules Ahí va. están los componentes. En este caso acá, este componente que es una búsqueda, simplemente tiene 4 componentes ahí. Está formado por 4 componentes. Bien, bueno, volvemos. Estábamos en Minify, lo activamos. ¿Te salvó? ¿Te pueden mejorar ahí o qué? Sí. No, porque está cachando. Está cachando. Ahí va, capaz que está. No, sí, podría ser ya, una compilación. A veces cuando se juega cambio de aplicación, ya en lugar de sales, Claro. También. en una otra. Ahí va. Ok, bueno, ahí ya me levantó el código como lo codifiqué yo. O sea, línea por línea se puede ver el JavaScript. Ahí está. Por ejemplo, si vamos al Find Contacts en el código. Ahí,
texto plano. Cuando estás en debug mode, te cambia también nombres de variables, puede ser y eso, ¿no? Claro, los nombres largos te lo vuelven el mismo carácter, te lo esconden. Sí, por eso es que apretándole el beautify ese, Ya lo ves lo ves mejor. mejor, pero Te cambia la ambientación únicamente. seguir viendo. Bien. Sí, lo minimiza. Eso pesa muchísimo también. Se puede. Bueno, el minify es lo que le mostraba, de que se renderea tal cual el código. Sí, Una cosa que es muy buena es eso que les nombraba de los custom formatting, que es una opción que tiene el navegador, que por ejemplo cuando estamos debugueando, ahí tengo un debugger, hay una opción en el browser que es Enable Custom Formatters. Si está deshabilitado, nosotros no podemos customizar ese tipo de salida de los JSON, pero si lo habilitamos, le damos Enable Custom Formatters y ejecutamos un comandito o instalamos algún componente o extensión. En este caso, la extensión es Immutable JavaScript Object Formatter. Esto les da la posibilidad de a esa salida que está en un JSON detrás del handler y tener buscar la información bajo el original target y todo lo demás, de ya imprimirlo de una manera que es fácil de ver la data que estamos manipulando. Yo ahora no lo tengo funcionando, pero en realidad lo que hace es eso. Y ustedes le pueden sobreescribir o que pueden crear uno propio. Google provee unos ejemplos ahí de cómo formatearlo y darle la salida que querramos a ese tipo de información. Bien. Lo otro que quería mostrarles. Bien, una opción que hay, que a veces que estamos debugueando y la aplicación por algún lado rompe, y tenemos que tratar de reproducir eso, a ver dónde es y ir a buscar la línea, porque en la consola nos parece un console error. Lo que podemos habilitar en el browser también es este botón Pause on Exceptions. Esto lo que me va a hacer es que cada vez que ocurre una excepción, va a parar antes de que rompa y podemos ver lo que tiene y por qué es que va a romper. Eso es una forma más rápida de detenerlo. Pero para usar esto se habilita a nivel de browser. O sea, tienen que desactivar algunas cosas, porque si no, cada exception que tire la aplicación fuera de lo que estén haciendo va a parar ahí. Para eso se puede usar lo que se llama Blackboxing, que es una herramienta que tiene Chrome también,
donde ustedes pueden usar expresiones regulares y filtrar, en este caso, warnings y exceptions que pueden llegar a pasar en componentes que no pertenecen a ustedes. Entonces, agregando esto al blackboxing, te muestro dónde está. Es una de las opciones de las settings. Bien, y agregan un patrón. En este caso ya los tengo agregados. Y bien, con eso van a centralizar el pause and exceptions en lo que estén haciendo. Bien. Bueno, como les mostraba Federico, el uso de Visual Code de Visual Studio con el debugger de Jest, donde pueden ver debugger. A veces cuando están escribiendo unit test para un Lightning Web Component, o algún otro componente en otro lenguaje, tienen el problema de que quieren saber cómo se está rendereando eso sin realmente visualizarlo. O sea, ustedes esperan que ese HTML que crearon, o esa estructura que le dieron al HTML, esté rendereada de una manera, y en el JavaScript no sucede cuando están creando el test y no logran ver, y debuguearlo es difícil, porque no es un browser. Están estas herramientas que les permiten ir línea a línea a ver cómo realmente qué es lo que se ha rendereado y lo que no. Chrome DevTools, el inspector de Chrome DevTools ya viene built-in. Ustedes, para acceder al inspector tienen lo único que tienen que hacer es acceder por URL a inspect chrome /inspect, y bueno, teniendo configurado el entorno de unit test con Jest, pueden correr, o sea, deben agregar un debugger, ¿no?, al test que quieren probar. En este caso vamos a borrarlo acá. Y en este test, bueno, pongamos un debugger. Por aquí ya tengo uno. Bien, ahora si los corremos, esto demora un poco. Esto era lo que le decía, para agregar los patterns de uso. Bien, demora un poco, pero ahí está en el test. Y después es como les decía Federico, pueden ir línea a línea como debugueando con cualquier otra herramienta. Pueden visualizar lo que hay. Y si agregan un custom formatter también van a verlo como quieren, como el formato que le dieron. Bien, bueno, esta herramienta es igual a lo que les mostraba Federico desde el Visual Studio Code. Para esa no requiere ninguna configuración. Para esto no. Para usarlo de Visual Studio Code
sí requiere configuración, pero es sencilla, relativamente sencilla. Y bueno, lo que hace es exactamente lo mismo. Pero no lo tienen sobre el código, sino que abren browsers. Lo que hizo Federico fue correr el test simplemente del VS Code. Sí, sin Le tener agregabas problema. ahí, infeccionabas ahí. A través del browser. Capaz que es un poco más lento de ejecutar, Lo otro, sí, que así con el navegador. Pero está, desde Visual Studio Code tenés todo ahí en un mismo lugar, no tenés que estar cambiando de ventana. Son opciones. Bueno, Capaz que mostrarles cómo configurar con el Visual Studio con el Visual Studio, bien. Launch.json y ¿te acordás? Sí. Antes de terminar. Bien, para configurar el debugger en el Visual Studio Code, lo que tienen que hacer es, en Visual Studio Code van a, vamos a parar esto, van al insecto aquí, le dan Add Configuration, ¿sí? Y ya agregan la configuración, esta configuración, que es lo mismo que está acá en el browser. Yo después les comparto el link, pero está en la documentación de Jest, de Salesforce.dx. Y bien, además de eso tienen que agregar este archivo en la ruta del proyecto con esta configuración. Ese archivo es en la ruta del proyecto y con las configuraciones. Teniendo esos dos archivos y ya el framework de unit testing con Jest ya quedaría listo. ¿cuál es el archivo? El jest.config. Que eso es la configuración por defecto, que puedes agregar, Claro. customizarla. ¿Eso es para debugger nomás o...? Sí. Eso es para habilitar el debugger en Visual Studio. ¿Sí? Porque si agregas la configuración del JSON, pero no agregas esto, no es lo mismo que nada. O sea, eso sería más o menos para que funcione como cuando tú hiciste la prueba con él. Ahí va. Oh. Para que funcione directamente desde Visual Studio Code. De la otra manera que mostró él, no necesitas nada, es solo correr con el menos debug y ahí ya lo puedes hacer directamente desde el browser, pero tenés que ir a Chrome /inspect y para tenerlo corriendo y para que ahí enganche el debugger al inspector de Chrome. Bien, sería todo con eso. Muchas gracias. Bueno.